Vamos a la palabra, les digo, vamos con la segunda parte, bueno, con 3 partes que ya llevamos de esta serie del poder de la intimidad en comunidad. En Juan 17, versículo 20 y 21. Amén. Nos dice la palabra de Dios en Juan 17, versículo 20, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Miren, familia, si el amado, si nuestro Señor Jesucristo oraba al Padre, rogaba a Dios para que seamos uno, para que el mundo crea y vea. Y eso quiere dejar en nosotros ese sentir. Es esforzarnos un poco más para que nosotros seamos uno. Dice la palabra, para que nosotros seamos uno, como Jesús es uno con el Padre. Y se requiere un poco de esfuerzo de parte de nosotros. Y para lograr ser uno, tenemos que ser hijos que reflejen al Padre. Hemos visto el ser hijos, no ser hijos de la religión. Y para poder lograr el poder de la intimidad en comunidad, yo puedo decir 2 puntos. Uno, dejar de criticar y reconocer que somos enseñables. Se nos da mucho la crítica. Y a veces está disfrazada como crítica, constructiva. Una ocasión escuché a un pastor que está muy gordito, y barbón, así barbón, siempre usa playeras negras y gorra negra, y así predica. Pero está muy gordito y dice que, pues, que él sabe que está gordito, ¿no? Y que llegan siempre con una intención buena y les dice: "Ah, mi hermano, ¿cómo estás? Eh, ¿Estás todavía un poquito de subido de peso?". Él no le molesta, pero dice: "Bueno, ¿cuál es su intención?", ¿no? Y generalmente, a veces la crítica es así. Entonces, tenemos que dejar de criticar, o de juzgar, o hacer comentarios que no. Les he comentado que en ocasiones se generó una polémica donde estábamos hace muchos años en una iglesia y, pues, estaban en contra del pastor, y llegaba una familia y estaba comentando acerca de esos comentarios, y, pues sí, tuvimos que ponerle un alto y decir: "Mira, mi hermana, si eso no nos edifica, mejor ahórrate tus comentarios, porque no nos va a edificar y lo que va a provocar es destrucción". Entonces, tenemos que dejar de criticar y reconocer que somos enseñables. Y la parte de ser enseñables, lo hemos dicho, no porque tengamos tantos años, no porque tengamos un instituto, no porque tengamos un nivel académico, no dejamos de ser enseñables, sino todo lo contrario. Yo he aprendido tanto de las cosas de Dios a través de los hermanos, que Dios habla. Y tenemos que tener ese cambio de mentalidad que solamente es a través de la palabra. Porque la palabra es el único que no tiene el poder
de cambiarnos. 2, no ser individualista. ¿Qué significa esto? Solo está pensando en tus metas, en tus logros, en tus sueños, en lo que es mío. Y eso es para mí, y yo lo quiero, y yo lo deseo, y yo primero yo, luego yo, y al último yo. Y decían por ahí es la ley del yo, del yo-yo, del yo. Y saben que el diablo, o sea, el enemigo, eso quiere que tengas esa idea, porque aquella persona que es individualista, crean su propia necesidad. Se ve al espejo y hasta se besa él mismo. Y el enemigo quiere meter esa mentira en el ser humano o en la iglesia o en los hermanos. ¿Para qué? Para que diga, yo dependo nada más de mí y no necesito a Dios. Es desviar el propósito de Satanás, es desviar la mirada de un hijo de Dios. Que no pueda ver que hay una comunidad, que no pueda ver, ¿sí? Que no, que diga, no necesita el hermano, que realmente el sentido contrario es de decir, eh, yo me doy por la vida de mi hermano. Amén, familia. Y todo se genera porque está enfocado en sí mismo. Y este egoísmo lo está ejercitando todos los días. Y cuando hay ese comportamiento diario, ¿qué creen que pase? Pues se hace un ídolo de él mismo. Y el concepto de lo que se hace, de amarse a sí mismo, de hacerse un Dios de sí mismo, hay un concepto que se llama narcisismo. Y esto, una ocasión ya la pasada nos predicó de algo de esto, pero el narcisismo es rasgo de personalidad caracterizado por una admiración excesiva hacia uno mismo, egocentrismo, necesidad constante de atención y falta de empatía. Esto implica que aquella persona se vuelve prepotente, manipulador, tiene reacciones agresivas ante las situaciones que van en contra de su pensamiento. O como que ahora clasificamos a aquellas personas que son tóxicas, ¿no? Es bien tóxico. Y a lo mejor el tóxico es el tóxico que lo está diciendo. ¿Y qué creen, familia? Que esto ya la Biblia hablaba de hace tiempo. Ya nos venía enseñando la Biblia de hace miles de años, de este tipo de comportamiento que tiene el ser humano. Mire, no sé, yo no soy psicólogo, es un comportamiento que se ha visto en personas que tienen este tipo de situaciones que son manipuladores, prepotentes, pero ¿saben qué? Eh, todos lo hemos tenido. No tan en un grado mayor, pero sí hemos experimentado en nuestra persona este tipo de narcisismo. Y vamos a la palabra. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo, capítulo 31, versículo 9. Si tenemos estos dos tipos de comportamiento, es difícil poder tener la intimidad en comunidad.
¿Estamos, familia? Uno puede decir, Señor, líbranos de los narcisistas, pero también puede uno decir, Señor, líbrame de que yo sea narcisista. Amén, familia. Del 1 al 9. A ver, comienza, pero debes saber esto. Amén. Si es que se me juntó el 1. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 9, donde la palabra de Dios dice, pero debes saber esto. Miren cómo Dios habla. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Cómo vendrán estos tiempos? ¿Saben de algo que les quiero recordar? ¿Sí? La dirección que Dios nos ha dado en Hechos 2:42, ¿sí? Seguir las enseñanzas de los apóstoles, eh, la comunión entre nosotros, el compartimiento del pan y las oraciones. Esa es nuestra dirección que tenemos que seguir. ¿Y esto de qué depende? De conocer el evangelio completo, como predicaban los, los apóstoles. ¿Cuál es esto? Ya lo sabemos, ¿no? Que Jesús vino, murió, resucitó, ascendió y que volverá. Y que reinará con nosotros. Ese es el evangelio completo. Y que predicando esto y sabiendo cómo están esta última temporada que estamos viviendo, de los últimos tiempos, porque estamos entrando y lo vemos, o sea, yo no tengo por qué decir cosas que no, lo estamos viendo, se están cumpliendo las profecías. Entonces, creemos que estamos en estos tiempos difíciles y en estos tiempos difíciles son tiempos que los demonios están a todo lo que da y apenas están empezando. Y su función de ellos es engañar, no al mundo, sino engañar a la iglesia, a los escogidos. Amén, familia. Versículo 2 dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Así que Janes y Jambres se opusieron a Moisés. De la misma manera, estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresan más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con los que de aquellos dos. Miren cómo está hablando de un concepto de una persona egocéntrica, egoísta, narcisista. ¿Cómo se está refiriendo a la palabra de Dios? Y la función de estos tiempos difíciles, les digo, son aquellos demonios por los cuales están engañando a la iglesia. Y son aquellos hombres endemoniados que son hombres amadores de sí mismo, son ávaros. Y algo que me llama mucho la atención, dice que, eh, eh, versículo 4, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios.
Qué fuerte, ¿verdad, familia? Qué fuerte. La verdad es fuerte la palabra. Amadores de sus placeres. No sé, digo, un placer se está refiriendo a satisfacerse la persona por sí misma o buscar otros medios, ver cosas que no tienen que ver, oír cosas que no tienen que oír. Dios nos está librando de una mente depravada, de gente que está así, siendo sus funciones de engañar a la comunidad, a los hijos de Dios. Y ciertamente son estos tiempos difíciles que estamos viendo. En el versículo 2 nos dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, son ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, son ingratos. Y en estos tiempos que vemos de esta manifestación de demonios, es la cultura de este mundo que se hace pasar por una imagen de piedad y no lo tiene, o por una causa buena y no lo son. Hay esos grupos que están distorsionados en sus pensamientos, en su sexualidad, y piensan que es bueno porque lo manejan, es el amor universal. ¿Estamos, familia? Y esa es la cultura de este mundo. Y son engaños muchas personas que hacen pensar que no necesitan de Dios y desvían del propósito que tiene Dios para tu vida. De verdad, familia, yo les digo, no sé a quién se lo dije en una ocasión, porque era muy común o es muy común de decir, bueno, ya si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y empezaban pues a patalear, a gritar y confrontar supuestamente a Satanás, ¿no? En sus oraciones o no sé. Pero seamos realistas, ¿quién de ustedes puede ponerse cara a cara con Satanás? Pues la verdad que no, y mucho más solo. En estos tiempos es muy común ver ese tipo de personas. Tenía yo un conocido que decía que cuando pasaba por lugares oscuros, sentía la presencia demoníaca y no, él no conocía de Dios, pero le habían dicho sus abuelitos que la forma de espantar al diablo, porque decía eso, que era el diablo, era decirle groserías. Y que pasaba y que empezaba a decir un montón de groserías. ¿Ahora qué es eso? Le digo, bueno. Y que así se iba esa presencia demoníaca. Y saben, a veces nos creamos de esos mitos. No, pues si más gritas, más se va a alejar Satanás de ti. Y lo que tenemos que dejar de hacer es dejar una comunidad individualista. Y tenemos que tener una mentalidad en comunidad, familia. ¿Estamos? Y cuando tenemos una mentalidad en comunidad, dejamos de vernos por nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? Así que, así como estamos, les nombré 2 tipos de conceptos, 2 tipos de personas. ¿Estamos, familia? ¿Cuál es el primero que les dije?
Aquella persona que critica, reconoce, dejar de criticar. Y dos, el exacto. Y esos dos tipos de personas detienen el poder de la intimidad. También vemos dos conceptos o dos tipos de personas que tienen en común la intimidad en comunidad. Uno, ser hijos de la intimidad. Tenemos que ser hijos de la intimidad. Son aquellos que dejan de ver por sí mismos y son guiados por el Espíritu Santo, familia. ¿Saben? Un punto importante queremos, mire, ¿cómo se va a manifestar el poder de Dios y que seamos testigos de esto, de Él? Tenemos que saber ser uno mismo, ser comunidad. En Mateo le digo que el ser hijos de la intimidad son aquellos que dejan de ver por sí mismos y son guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que ser guiados a través del Espíritu Santo. Pero les vuelvo a repetir, tenemos que ver por los demás también. Yo creo que somos una iglesia que estamos experimentando eso. Lo vemos en tiempos de mesa. Ya nos ponemos de acuerdo, no, pues tú tráete las tortas y el jamón y ¿estamos de acuerdo, familia? Yes. Y parece ser algo, una dinámica sencilla, como, pues algo fácil, pero de verdad que cuando una familia se pone de acuerdo hasta para convivir, nos vamos conociendo cada uno. Yo sé el carácter, ya voy aprendiendo cada uno de ustedes como su pastor, quién está contento, quién está preocupado, quién está triste. ¿Eh? Y, y como lo hemos dicho, tanto la pastora como yo los llevamos en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones, porque vemos que somos familia, estamos haciendo comunidad. Yo los invito a que asistan a tiempos de mesa los jueves, de verdad, es precioso. Y eso es una parte, pero lo más importante es que también comemos el pan de vida, que es la palabra. Y les digo, somos una familia, somos una comunidad que vemos, ya estamos aprendiendo a ver uno por el otro. Exacto, gracias por sus amenes. ¿Eh? A ver, acércate con el hermano que tienes contigo. ¿Qué necesitas, mi hermano? No, ellos dos no. Y miren, en Mateo 22, versículo 37 al 39 dice, y él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Él es la fuente de vida, él es amor. Y, y si no conocemos el amor, no vamos a poder ni amarnos ni a nosotros mismos, ni amar mucho más al prójimo. Por eso tenemos que esforzarnos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra mente y conocerlo más a Él. ¿Por qué? Porque este segundo mandamiento, ¿sí? Es semejante al primero y dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No sé ustedes, pero tanto en la escuela como el trabajo traen esta mentalidad o traíamos esta mentalidad. Creo que hay un dicho, hasta dice, de que me llueva a mí, que le llueve a la casa del compadre, ¿sí o no? Y cuando nos acercamos
con aquel compañero, en mi caso, decir, compañero, ¿qué necesitas? Se le dificulta en bajar un formato, así como a mí me apoyó ahorita Fer. No, es que necesito, a lo mejor tiene un formato de hace, del 1995, ¿no? Y ya los logos y todo ya no es igual. Entonces, digo, mira aquí, ¿y saben? Queda agradecido. Con un detalle, familia, que ya estás hablando no de ti, sino de quién está en ti, porque saben que somos cristianos, o que somos hijos de Dios. Amén. Ajá. Es por eso que tenemos que tener, no de vez en cuando, sino todos los días, una intimidad con Dios. ¿Quién lo hace? Seamos sinceros. Amén. Los demás no lo hacen. Está bien. Pero yo les invito a que tengan esa comunidad, esa relación con el amado. ¿Cuándo? No cada otro día, no cada tercer día. ¿Acaso nada más tenemos un Dios de domingo? ¿O el lunes qué es el Dios de Baal o qué es? Si no es Dios de todos los días. Amén. Entonces tenemos que buscar esa relación íntima con Dios a través de la palabra, ser movidos a través del Espíritu Santo. En Juan 3 nos dice, Juan 3, versículo 3 al 8, amén familia. Saben, a lo mejor ya nos volvimos como algo religioso, y yo le pido a Dios que nos libre de ser hijos religiosos, sino que queremos ser hijos de intimidad. Porque tanto ya escuchamos, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios, no es cualquier cosa. Y se nos dio a través de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, me voy, pues les dejo otro como yo. Y Él es el que nos lleva a toda verdad. ¿Estamos de acuerdo, familia? Pidan al Espíritu Santo. En Juan 3, versículo 3 al 8 dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué necesitamos, familia? Yo les decía, mira, tristemente te puedo decir, hay personas que tienen conocimiento, pero no han nacido. Hay personas, hay hermanos religiosos que tienen años teniendo conocimiento y se la saben muy bien, pero ¿qué creen? No han nacido. Nicodemo es una persona de un máximo autoridad, y no solamente autoridad con sus discípulos, sino autoridad en el conocimiento que tenía. Y Jesús le estaba pidiendo que naciera de nuevo. A veces yo creo que Dios ciertamente es una verdad. Dios no hace distinción de nadie. ¿Sí lo que no, familia? ¿O porque tengan más dinero se van a sentar adelante? No, familia. Pero sí ve la actitud de cada uno de ustedes. Gracias por sus amenes. Entonces dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu,
espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo, familia. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué es esto? Nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de arriba. No de la religión, sino de la intimidad con el Padre. ¿Cómo somos hijos? Gestando, ser gestados en la intimidad. Y ahí es donde nace el movimiento del Espíritu. No representa denominación, porque hay esos y hay muchos, sino representamos un nacimiento celestial. Decíamos, no sé cuántas denominaciones hay que Fer nos dio en una ocasión en los datos. ¿O acaso nos distingue porque somos calvinistas, luteranos, bautistas, pentecosteses? No, porque yo soy un hijo del Padre. Diga, yo soy un hijo del Padre. Mi teología es lo que el Padre dice, no el hombre. Amén. Segundo punto, nacer del agua y del espíritu. Hay dos clases de nacimiento, natural y espiritual. El bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y los dos es necesario. Tenemos que nacer del agua y del espíritu. Hijos del viento, porque dicen, no te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Miren cómo hace una comparación. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Todos los que nacemos del Espíritu somos hijos del viento. ¿Qué son los hijos del viento? Son invisibles ante el sistema religioso. No buscan ser vistos. Creemos, la pastora y hoy creemos nosotros como iglesia que Dios va a estar levantando estos jóvenes, esta generación, ¿sí? Unos jóvenes sin rostro, que nada más adoren y den testimonio de lo que es Cristo. Amén, familia. No buscan ser vistos, sino hacer la voluntad del Padre. También aprendemos a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cómo se va a hacer o cómo le hacemos para hacer la voluntad del Padre? Familia, porque hacemos todo menos esto. Bueno, son impredecibles e incontrolables. Los hijos del viento, ¿qué son? Impredecibles e incontrolables. ¿Por qué? Porque somos movidos por el Espíritu, soplados por la boca de Dios. ¿Alguien me puede buscar rápidamente Romanos 8:14? Ah, sí, Que todos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu. ¿Tú por quién te guías? Por el Espíritu Santo. No por una serie, no por una telenovela. Bueno, ya ni hay telenovelas, qué bueno. Ahora son series. Y de veras, a veces se creen hasta el personaje que están viendo ahí. Y son guiados por ese, y se creen de verdad el personaje, ¿eh? Bueno, hay una comunidad que son
americanistas y se creen campeones. Entonces, ese es el mover de ellos. Pero nosotros, bueno, yo lo pongo así de este ejemplo, pero la realidad es que somos movidos a través del Espíritu Santo y solamente así podemos hacer la voluntad del Padre. Entran en lugares donde el enemigo no quiere que entren y todos los que tocan los sanan. Qué hermoso, ¿verdad? Se escucha. Pero sí somos intencionales para eso, familia. Sí, verdaderamente eres una hija y un hijo del viento. Señor, aquí está mi vida. Exacto, toma y haz lo que quieras. O somos aquellas personas que llegan, que reciben su milagro y bye, bye, ahí nos vemos. Es como la levadura, con poco afecta a la masa. O como aquellos que son del valle de los huesos secos, que dan vida a lo seco y despiertan a la iglesia. Necesitamos hijos del viento que despierte esta generación, que despierte esta iglesia. Amén, familia. Y para tener ese poder de la intimidad en comunidad, el segundo punto, tenemos que ser adoradores. ¿Qué tenemos que hacer? Peones. ¿Hay un narcisista por aquí? Si no, oramos por ti. A lo mejor necesitas liberación. Tenemos que ser, ¿qué? Adoradores. Estar enamorados de Cristo. ¿Quién dice amén a esto? ¿Y qué es un adorador? Mira, ahorita estábamos levantando nuestra hermana, está preciosa la alabanza, es la palabra. Estábamos adorando y el Espíritu me llevó a la palabra Apocalipsis, cuando están los 4 seres vivientes adorando a Dios y los 24 ancianos. ¿Y sabes? Yo usé mi imaginación o es el Espíritu, no lo sé, pero me vi con mi familia y con todos ustedes, diciendo: "Santo, santo, santo, santo". Y se me llenaron mis ojos de lágrimas, de saber que estamos en el camino correcto y que un día nos vamos a estar viendo nosotros alrededor y que Dios esté sentado en el trono con esos relámpagos, truenos, y que estemos juntos como familia diciendo: "Santo, santo, santo". Mira, esa es nuestra meta. Es el que sea tu sueño con Dios, que sea tu familia adorando a Dios. Entonces, un adorador tiene su mirada en Jesús. Ese es adorar, tener la mirada en Jesús, tener nuestra mirada en el rostro de Cristo. Ese es adorar. Y mire, y cuando más miramos, más nos enamoramos. Y más nos enamoramos de Él y más adoramos. Digo, hago una comparación muy baja. Pero, pero cuando una pareja se empiezan a contemplar, se empiezan a enamorar uno con el otro. Y cuando tú contemplas la hermosura de Jesús, te empiezas a enamorar más. Y más te enamoras cuando tu mirada está más puesta en Él. Y si más te enamoras, más adoras. Amén, familia. El poder de la adoración.
Jesús y la serpiente de bronce. Vamos rápidamente a Números 21. Si alguien lo tiene, versículo 4 al 9, ¿me lo puede leer, por favor, en voz alta? ¿O bebe qué copas? El poder de la oración. Jesús, la serpiente de bronce. Amén. Amén. Ajá, ¿qué dice? Las costas eran del monte de Cor, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra el cielo. ¿Por qué nos hiciste seguir a Egipto para que ocurramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma quiere fastidio de tanta sequía. Jehová envió entre pueblos serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra rueda que va quite de los serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Jehová dice a Moisés: haz una serpiente ardiente y corra sobre un asta. Cualquiera que fuere motido, le haré ella vivirá. Y Moisés es una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguna serpiente mordía alguna, miraba a la serpiente. Exacto. Entonces, es número, capítulo 21, del 4 al 9. Aquí hay una tierra en medio, ¿sí? Una tierra, la tierra prometida. ¿Qué significa esto? Es un proceso. Estábamos viendo que hay un proceso. Hace tiempo que Israel salió de Egipto y aún faltaba para llegar a la tierra prometida. Es un proceso que todos caminamos. Amén, familia. Y dice que se desaniman y comienzan a criticar en ese proceso. La crítica acarrea condenación. Y Dios permite que sean picados, ¿sí? Por serpientes ardientes, dice la palabra, y comienzan a morir. Así como lo leímos en Números 21, versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y lo puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Dios pide a Moisés que prepare un ejemplar de la misma especie, pero purificado y santificado, que trae vida a quienes lo miran. ¿Saben que Jesús es el segundo Adán? Es un ejemplar de la misma especie que trajo maldición, pero santificado y glorificado. ¡Wow! Amén. Él libra a quienes lo miran. Tenemos que mirarlo para ser librado. Dios no quita la maldición, sino que enseña a sus hijos a adorarlo. La maldición avanza sobre nuestras vidas cuando dejamos de adorarlo. ¿Cómo va a seguir la maldición? Pues vas a continuar porque nuestra mirada no está puesta en Él. ¿Sabes? Toda crisis, mira, de los países familiares, matrimoniales, existenciales, existen cuando dejamos de mirar a Jesús. En Juan 3, versículo 9 al 15.
Yo sé que el Señor me va a cumplir este deseo de mi corazón de verlos todos juntos un día. Todos juntos adorando a Dios y diciendo, Santo, Santo, Santo. Esta pequeña tribulación que tenemos es pasajera. Esto que nos condena a esta carne pecaminosa es pasajero. Tenemos que poner nuestra mirada en la belleza de nuestro amado, de Cristo. En Juan 3, 9, 15 sigue Nicodemo y le pregunta, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Muchos de aquí son maestros de la palabra. A veces no entendemos ciertas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y te damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Por eso digo, somos pasajeros. Esto es pasajero, pero nosotros tenemos una vida eterna. A ver. Hace muchos años, cuando Ross nos explicaba de la vida eterna, sacó un hilito. Y dice, marcaba así un hilito como 1 metro, y hacía una comparación que esta era una comparación de nuestra vida terrenal. Pero después extendió el hilo, y a mí ese ejemplo me impactó mucho porque estaba hablando de la eternidad. Dice, pero nuestra vida es eterna. Y ciertamente lo sabemos que hay una disputa de esa vida eterna. Entonces, para todos los que en Él creen, para todos los que tienen la mirada en Cristo, van a tener vida eterna con Él, con el amado. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. No sé si me puedan acompañar con. Gracias, Fer. Así que somos hijos del viento, somos hijos de Dios. Necesitamos estos tipos de 2 aspectos para tener esa intimidad en comunidad. Ser hijos de la intimidad, ser hijos del viento. Los hijos del viento están fascinados por lo que Jesús se glorifica. Vale. Mire, la iglesia no es para admirar a los hombres. Sí, yo de verdad estoy aburrido de eso. Ya llega no, como dice el apóstol. No, ¿qué dice Dios? No voy para que me hable el profeta. No, mejor que te hable la Biblia. Amén. Sino para adorar a Jesús. Les digo, familia, que ahora hay más gente viendo a los ministros que Jesús ser glorificado. En el reino de Dios no hay ídolos, solo personas que representan a Jesús. Y amén, familia. Somos unos representantes de nuestro Señor Jesucristo. Toda fe puesta en los hombres